Así es como los pelícanos alimentan a sus crías ahora. Pero así era hace 500 años. Sí, con sangre. Pero esta información es de un médico francés que vivió en el siglo XVI. Suena poco fiable. Pero mucha gente no creyó a Darwin en su día, y luego resultó que tenía razón. Vamos al grano. Así que, pelícanos. Sería extraño no saber de la existencia de aves que viven en todos los continentes excepto en la Antártida. Y en algún momento de la Edad Media, la gente notó algo extraño en su comportamiento. Algunas aves tenían sangre por todo el pecho. Después de pensar un poco, la gente llegó a la conclusión de que cuando escasea la comida, los padres pelícanos se desgarran el pecho con el pico, y la sangre que sale es utilizada por los polluelos en lugar de alimento. No es que sea una estrategia del todo increíble para alimentarse en tiempos de austeridad, sobre todo si se compara con la versión aún más fantástica, en la que los polluelos hieren a la madre y ésta responde picoteándolos y matándolos. Al tercer día de morir, la madre rocía a los polluelos muertos con su propia sangre y los devuelve a la vida. Sí, los pelícanos se utilizaban incluso como símbolo de abnegación por este motivo. La gente quedó tan impresionada por la abnegación del ave madre que empezó a representar pelícanos por todas partes. Por ejemplo, en los escudos de armas de las facultades, en libros antiguos, en iglesias y cementerios. El pelícano aparece incluso en un retrato de la reina Isabel I, y en todas partes el ave tenía un significado religioso. Fue mucho más tarde cuando se empezó a observar a los pelícanos desde el punto de vista de la ciencia, cuando se pudo averiguar cómo tiene lugar el proceso de alimentación. En realidad, los pelícanos recogen la mayor cantidad posible de pescado en el pico, luego se lo aprietan contra el pecho y empujan poco a poco el pescado hacia el pico de sus polluelos. Estos, a su vez, quieren conseguir toda la comida posible y a veces picotean a su madre en el pecho. Esto deja heridas bastante desagradables, pero no letales. Además, la bolsa de piel del pelícano ceñudo se vuelve roja durante la época de cría. Además, la punta del pico del ave se colorea de rojo, y los pelícanos a menudo se paran con la cabeza hacia abajo y sobre el pecho. En resumen, la alimentación de los pelícanos es peculiar, muy peculiar. Pero esto es lo interesante. Teóricamente, lo que hoy conocemos como pelícanos puede ser diferente de los pelícanos de hace 500 o 600 años. Por supuesto, la evolución suele llevar mucho tiempo. Por ejemplo, en las serpientes. Durante muchos millones de años, todas las serpientes fueron más o menos iguales. Se arrastraban, cazaban y comían todo lo que tenían a su alcance. Pero entonces unas cuantas serpientes decidieron que sería más rentable pasarse a una dieta de huevos. Hay menos competencia por la presa, y la presa misma no huirá de ti a ninguna parte. Hoy en día estas astutas serpientes se asignan a un género aparte, las serpientes Dasypeltis. Todo su cuerpo está literalmente diseñado para comer huevos. En primer lugar, son desdentadas, ya que sus dientes les impiden tragarse los huevos. Compruébalo tú mismo. A la izquierda está el esqueleto de una serpiente que come huevos y a la derecha el de una serpiente que come otros alimentos. La diferencia es difícil de pasar por alto. Pero la falta de dientes tiene sus inconvenientes. No está claro cómo defenderse del todo cuando uno se ha librado de las armas por medios evolutivos. Para sobrevivir, las Dasypeltis se hacen pasar por otras serpientes más peligrosas. Esta es una Dasypeltis atra, y por su aspecto se parece mucho a una mamba negra, una serpiente cuyo veneno probablemente todo el mundo conoce. Pero volvamos a comer huevos. La segunda adaptación evolutiva es una estructura especial del cuerpo. Las serpientes se tragan el huevo entero, y a menudo es varias veces mayor que su diámetro. Cuando el huevo está en la garganta, las serpientes contraen sus músculos y se mueven de lado a lado. Esto presiona la cáscara del huevo contra protuberancias especiales en las vértebras que la perforan. Aquí están esas protuberancias. Las tráqueas de las serpientes están especialmente aplanadas para que no se obstruyan al tragar el huevo. Esto permite a la serpiente respirar incluso cuando toda su garganta está llena de comida. Al final, aprieta el contenido del huevo dentro de sí misma y simplemente escupe la cáscara vacía. Y sí, las serpientes tardaron varios millones de años en hacer este cambio, pero a veces el proceso se acelera, y hemos cubierto esto más de una vez. Y también existen ejemplos de aves que alimentan a sus polluelos con sangre. El flamenco, por ejemplo. Espera, vamos a tener un vídeo aparte sobre ellos. Vale. Pero ya que hablamos de sangre, hace poco unos científicos pidieron a unos voluntarios que la bebieran. Y no se veía así. En Zúrich se pidió a 16 voluntarios sanos, en su mayoría estudiantes de medicina,
que bebieran su propia sangre en dosis de 100 o 300 mililitros. Me gusta esta cosa. ¡Otra! La mayoría de las 12 mujeres y los 4 hombres que participaron en el estudio se limitaron a beber sangre, aunque algunos optaron por una sonda para administrar la sangre directamente en el estómago para que no tuvieran que tragarla y saborearla. La sensación no es muy agradable. Drink that. Oh, I can't believe you really did that. Oh. Aproximadamente la mitad de los participantes se quejaron de síntomas como revueltas de estómago y náuseas, y entre un tercio y una cuarta parte dijeron tener diarrea o estreñimiento después de ingerir la sangre. Bueno, resulta que no seremos vampiros después de todo. Pero volvamos a los animales. El 1 de mayo de este año, una manada de pirañas atacó a la gente en un arroyo de un centro turístico brasileño, hiriendo al menos a 8 personas. Espera un minuto, Steve, pero las pirañas no comen personas, ¿verdad? En realidad no. Esta manada de pirañas es solo un poco exagerada. La cosa es que las pirañas en los ríos de América del Sur hacen un trabajo muy importante para el medio ambiente, la limpieza de la materia orgánica de los ríos. Su comida favorita son los animales enfermos y moribundos, así como los residuos que acaban en el agua. En el río Taruma-Asu, la gente decidió hacer un buen uso de este rasgo de las pirañas. Los restaurantes locales arrojaban regularmente los restos de comida directamente al agua. Las pirañas se acostumbraron tanto a esta rutina que empezaron a asociar la playa con la comida. ¿Qué podía salir mal? Entonces un hombre entró en el agua, muy probablemente con una pequeña herida sangrante en la pierna, o bien sus movimientos de alguna manera causó vibraciones en el agua que recuerda a un pez en apuros. Una piraña no se dio cuenta de lo que pasaba y le arañó la pierna, y después los peces eran imparables. Sus comidas se llaman frenesí de alimentación por una razón. Una vez que comienza la comida, las pirañas muerden y luego se alejan nadando bruscamente para dejar espacio a sus congéneres y evitar ser mordidas accidentalmente por otro pez. Cuando todas las pirañas hacen esto al mismo tiempo, es bastante difícil entender el caos, incluso para ellas mismas. Los peces solo querían comer como de costumbre, pero en lugar de eso, atacaron accidentalmente a todo un grupo de personas. Menos mal que no hubo víctimas. Y sí, los expertos subrayan que se trata de un caso aislado y que las pirañas no atacaron a la gente a propósito, sino por error. Yo también subrayo, por error. Eso no es motivo para desarrollar una nueva fobia. Las pirañas llevan tanto tiempo en nuestro planeta que han desarrollado hábitos alimentarios distintos de los que no se desvían. De hecho, las pirañas nadaban en los ríos en la era prehistórica, lo que significa que pueden haber sido testigos de algo realmente increíble: ranas que cazaban dinosaurios. Los investigadores realizaron las primeras mediciones de la fuerza de mordedura en ranas. Inicialmente, los científicos calcularon la fuerza de mordedura de unas pequeñas ranas conocidas como escuerzos. Pero el estudio no terminó ahí. Necesitaban determinar la fuerza de mordedura de un pariente extinto, un anfibio gigante acorazado conocido como Belcebufo ampinga o rana diablo, que vivió hace unos 65 o 70 millones de años. Resultó que la rana extinta tenía un agarre incluso más poderoso que el de los escuerzos modernos. Combinado con su enorme tamaño, los científicos aún no se pusieron de acuerdo sobre ello, la fuerza de mordedura de la rana diablo podría haber permitido a este animal cazar incluso a dinosaurios jóvenes. Así que las molestias que nos causan las ranas hoy en día no son realmente nada. En serio. Por ejemplo, los residentes de Tracy, California, se encuentran regularmente con un problema desagradable. El croar de las ranas les perturba el sueño. Los animales croan muy fuerte, todos los días, desde las 10 de la noche hasta las 3 de la madrugada aproximadamente. ¿Y sabes qué? Bajo ningún concepto le cuentes a esta gente lo de las ranas de Taiwán. Según un nuevo estudio, las ranitas arborícolas de Taiwán han aprendido a utilizar los canalones de hormigón humanos para hacer sus gritos de apareamiento más fuertes. Es decir, incluso más fuerte de lo normal, como si no les bastara con croar. Básicamente son ranas con megáfono. Los desagües de hormigón son cañones en miniatura, y son muy diferentes de los lugares que las ranas utilizan normalmente para vivir. Y sin embargo, es allí donde se congregan regularmente, aunque aparentemente no tengan ninguna razón para hacerlo. Los investigadores se interesaron por esto y entonces alguien pensó que el croar de estas ranas en los desagües sonaba un poco más alto. Así que se decidió hacer un estudio, y entonces resultó que los desagües de hormigón en realidad amplifican el volumen. Las ranas arborícolas son capaces de sobrevivir lejos del agua, por lo que es poco probable que se sientan atraídas por las alcantarillas debido al ambiente húmedo. Tampoco anidan ni buscan comida allí.
Sin embargo, esta especie de rana se aparea mediante un sistema especial en el que los machos se reúnen en grupos para croar y las hembras acuden a ellos. Y ya en el acto eligen a la pareja ideal. Y si gritan en un lugar con buen eco, pueden llamar a las hembras a mayor distancia. Aún se desconoce hasta qué punto funciona esto, pero una cosa podemos asegurar: vivir cerca de estos desagües es todo un reto. En general, la mayoría de las ranas comen insectos, pero una especie que vive en Brasil tiene su propia forma de alimentarse. La rana se zambulle de cabeza en una flor para absorber el dulce néctar. Luego, cuando sale y salta a la siguiente flor, se lleva el polen consigo. Las flores permanecen intactas. Desde hace tiempo se sabe que no solo las abejas, sino también otras especies, como murciélagos y pájaros, pueden actuar como polinizadores. Sin embargo, los científicos se sorprendieron al descubrir que la rana arborícola brasileña, Xenohila truncata, se comporta exactamente igual. Creen que es la primera vez que un anfibio poliniza plantas con flores. Al menos, la primera en la historia de las observaciones. Este estudio se publicó en mayo, y los científicos aún no están seguros al 100% de lo que ocurre. Necesitan más datos. Pero incluso ahora está claro que las ranas están claramente sobreejercitando su día. Al menos hacen algo que no interfiere con sus actividades principales. Pero hace un par de años, unos investigadores se dieron cuenta de que a uno de los colimbos que anidan cerca del embalse de Coabim le ocurría algo extraño. El ave llevaba en el nido 43 días enteros. Preocupados por la posibilidad de que los huevos estuvieran mal, los investigadores decidieron echarles un vistazo, pero en lugar de huevos se sorprendieron al encontrar piedras. Eran de color parduzco, aproximadamente similares entre sí en tamaño y forma, pero más pequeñas que los huevos normales de colimbo grande. Las piedras estaban calientes después de un mes de incubación, y la gente decidió que los falsos huevos habían entrado en el nido por accidente, y que el colimbo, como era joven, solo estaba imitando la incubación. ¿Por qué? Bueno, tal vez quería ver lo que era ser madre. También es bueno que no se haya dejado llevar demasiado. En julio de 2019 se encontraron el cadáver de un águila americana y un polluelo de colimbo muerto en el lago Highland, en Bridgton. Matar a un águila americana se considera un delito, así que el examinador llevó al ave muerta a un hospital veterinario cercano. Había que hacer una investigación. La versión más obvia de lo ocurrido era que el águila había muerto de un balazo, pero no fue tan sencillo. Más tarde se supo que el águila americana había cometido un error fatal. Decidió que un pequeño e indefenso polluelo de colimbo sería una presa fácil para ella. Después de que el águila le clavara las garras, otro colimbo, probablemente el progenitor del polluelo, le apuñaló en el corazón con su pico en forma de daga. Y eso fue todo. Muerte instantánea. Este es el único caso documentado de un colimbo, un ave acuática pacífica, que mata a un depredador. Pero el afilado pico del colimbo es un arma excelente. Los colimbos suelen pelearse entre ellos apuntándose con el pico al pecho. Estas peleas son tan frecuentes que muchas aves adultas tienen varias heridas punzantes cicatrizadas en el pecho. En este caso, el águila no tuvo suerte. Por desgracia, el polluelo no sobrevivió al ataque. Este caso es el primero, pero muy probablemente no el último. En la última década, la población de águilas americanas se ha recuperado y las aves han empezado a cazar colimbos con más frecuencia. Al mismo tiempo, en los Países Bajos, la policía ha comprado águilas especialmente para luchar contra... No contra los colimbos, contra los drones. De momento todo está en fase de pruebas, pero ya han tenido éxito. Y está previsto entrenar a las jóvenes águilas para que las aves puedan eliminar rápidamente las amenazas en el cielo. Por cierto, las águilas no solo derriban drones, sino que también aterrizan cerca de ellos, custodiándolos hasta que la peligrosa maquinaria es retirada por los agentes de policía. Una nutria marina quita las tablas a los surfistas. Necesito tu ropa, tus zapatos y tu tabla de surf. Vives en la cálida California y no te esperas que un día una nutria se lleve tu tabla de surf. Y eso es justo lo que ocurre. Una agresiva nutria marina sale del agua y se sube a tu tabla, y los surfistas no pueden hacer nada al respecto. Parece curioso, sí, pero el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos dice que la nutria es una amenaza para la seguridad pública. Incluso han tenido que poner señales de advertencia. Pizza de volcán. Si estás en Guatemala, tenemos una idea genial para ti. Prueba la pizza cocinada en un volcán. Cualquiera puede hacerlo. Tienes que ponerte en contacto con Pizza Pacaya e ir al Parque Nacional donde se encuentra el volcán. La última vez que este volcán, por cierto, entró en erupción fue en 2021, así que tendrás que ir con un guía. Y allí mismo te prepararán una pizza. Creo que se ve deliciosa. Creo que la pizza del volcán va a ser mucho más cara que la pizza normal. Aviso falso. Un residente de la ciudad británica de Canby Island llamó a la policía e informó de que de la casa de su vecino salían gritos de auxilio.
La central, por supuesto, envió allí a 3 coches patrulla a la vez, y solo después quedó claro que no era un hombre el que gritaba. El hombre que vive en la casa cría loros desde hace 21 años, y tiene tantos pájaros de diferentes especies que el silencio allí es ahora imposible. Al parecer, la llamada a la policía fue provocada por un loro de 3 años llamado Freddy, que ese día estaba especialmente emocionado. Freddy está bien, en todo caso. Solo es muy vocal. La serpiente provocó el incendio. En el estado norteamericano de Georgia, una serpiente gigante que se metió en una casa ha provocado un incendio. Sí, si te dan miedo las serpientes y los incendios, esta historia es un combo. Los bomberos recibieron un aviso de incendio en una vivienda y acudieron a la llamada. El fuego se extinguió rápidamente y luego los bomberos empezaron a investigar la causa del incendio. Llegaron a la conclusión de que la casa se incendió debido a un cortocircuito, y luego encontraron la serpiente que aparentemente lo provocó. Se había arrastrado bajo el suelo a través de un agujero debajo de la estufa y tocó los cables. La pregunta es, ¿lo hizo a propósito? Hasta luego.